A ver, confírmenme. Perfecto, Samantha. Muy bien. Ujú. Muy bien. El primer factor, el muy ansiado factor genético. A ver, por allí alguien levantó la mano. Victoria. Bexi, muy bien. Victoria Lazo, ¿querías comentarnos algo? Buenas tardes, María. Ok. Victoria creo que no quería comentar nada o tienes dificultades con el micro, mi vida. Si tienes dificultades con el micro, avísanos, ¿ya? Muy bien, chicos. De acuerdo a los estudios, se ha encontrado que el TDAH sí es heredable, o sea, sí se da por heredabilidad y el porcentaje está entre un 70 y un 80%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en una familia con un papá que tiene TDAH, una mamá con TDAH, la posibilidad de que el niño tenga TDAH es altísima. ¿Ok? En el caso de los hermanos, también hay posibilidad de herencia. Si mi hermano tiene TDAH, yo puedo tener un hijo con TDAH o yo puedo también tener TDAH. ¿Ok? En cuanto a esta investigación, podemos evidenciar que hay alteración en lo que es el sistema del transportador de dopamina y el que recepciona la dopamina. A ver, ¿quién me dice qué es dopamina? ¿Qué será dopamina? ¿Quién me dice qué es dopamina? ¿Qué será la dopamina? A ver, ¿han escuchado alguna vez ese nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo la verdad no he escuchado, pero ahorita googleé y es algo que le da funcionamiento al esencial al cerebro, algo así, entiendo. Ok. Por acá nos dicen también distintas, a ver, vamos a ver. Neurotransmisor, hormona que regula la intensidad o algo así. Cargo de placer, más o menos, es una sustancia química cerebral llamada neurotransmisor. Ok, muy bien. Conocida como hormona de la felicidad. Ok, fíjense, ¿por qué es conocida como la hormona de la felicidad? En realidad, la hormona de la felicidad es la oxitocina. ¿Ya? También influye la dopamina. ¿Por qué? Porque es una hormona, no un neurotransmisor, es una hormona que segrega placer, ¿ok? Que se encarga del desarrollo del placer, de lo que nos hace identificar como algo placentero para nosotros. Es por eso que, y para mí es importante que entendamos esto, por eso es que las personas que tienen TDAH, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ellos? Tienen una dificultad para estar constantemente motivados, ¿ok? Entonces necesitan situaciones que cambien y que les generen esa atracción, esa motivación para ellos poder mantenerse allí activos y siendo creadores, porque son sumamente creativos. Esa habilidad de crear va a depender de la motivación que ellos puedan tener, ¿ok? Pero así como pueden motivarse con distintas cosas, también tienen el sostenimiento de esa motivación porque cada vez requieren de una mayor segregación, de una mejor recepción o captación de la dopamina para que pueda ser persistente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el TDAH
esta hormona tiene una alteración en la cual el transporte de dopamina y el receptor de dopamina se encuentra afectado, a diferencia de una persona que no tiene un trastorno del neurodesarrollo de el TDAH, ¿ok? Como el TDAH. La probabilidad de que un niño, esto sí se los comenté, tenga TDAH es mucho mayor si los papás o hermanos también tienen este trastorno, ¿ok? ¿Nos quedó claro quién fue la que hizo la pregunta sobre la heredabilidad la semana pasada? Entonces, este estudio revisó las bases genéticas del TDAH y destacó una heredabilidad del 74%. Coincide con otros estudios donde nos arroja un 70-80%. ¿Ok? Identificó varios genes asociados con el TDAH, donde se incluyeron genes relacionados como el sistema dopaminérgico, estos son dos estudios distintos, y el sistema noradrenérgico. Esta investigación también sugiere que el TDAH es poligenético, ¿ok? Significa que proviene una alteración de múltiples genes y que contribuye al riesgo del trastorno, ¿ok? Entonces, sí hay casos de estudios genéticos que solicita a veces el neurólogo o que solicita algún especialista de la salud, ¿ok? Carolina, levantaste tu manito. ¿Querías No, no, comentar, preguntar? disculpe, disculpe. Ah, ok, se te levantó la mano sin querer. Karen. Una pregunta, cuando usted explicaba la definición de dopamina, decía pues que no Ujú, era un neurotransmisor, sino que era una hormona. ¿Es ujú. posible que de pronto nos pueda esclarecer un pequeñito, poquito la diferencia, si es posible? A ver, lo que sucede es, ¿verdad? Que cuando hablamos de hormona, viene ligada a una parte completamente de lo que es el cuerpo. Las hormonas, se dan a través de lo que es el funcionamiento mayormente del, se me fue el nombre, perdóname, endocrinológico, ¿ok? Y es completamente genético, mientras que el neurotransmisor guarda una relación con la parte neurológica. No sé si recuerdan que yo les hablaba de el caso de que nosotros, o sea, ciertamente el TDAH pertenece a un trastorno del neurodesarrollo, pero como podemos ver, también hay bases genéticas, ¿ok? ¿Queda claro? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre este punto? Ok, Silvia, tu micro está encendido, mi corazón. A ver, vamos a apagar acá. Ok, Criselin. A ver, Ahora sí, ¿me escucha? sí, te escucho. Ajá. En casos, por ejemplo, un alumno que yo tenía, el papá sufría de epilepsia, convulsiones, cosas así, y él tenía cierto grado de inatención, ¿qué le digo? Era muy hiperactivo. ¿Eso tiene que ver con eso? ¿El papá tenía qué, mi vida? Sufría como de convulsiones, de epilepsia, ataques así. Ok. ¿Qué tiene que ver Ajá, o sea, cuál es tu pregunta específica? o sea, porque con las epilepsias y convulsiones no, eso no afecta a los niños, no es hereditario, porque O van sea, muriendo la neuronas, no sé epilepsia, si eso, sí, exacto, la epilepsia sí puede ser heredada, claro.
pero no afecta que el niño tenga mayor probabilidad de Mira, tener TDAH. puede afectar, sí, porque hay una alteración a nivel de lo que es la parte neuronal del papá. Y cuando, o sea, si esto se comienza a presentar antes de la gestación del niño. ¿Me explico? Ah, ok. Sí, sí. O eso sí, no sabría decir, Ajá. porque era No, o sea, si un la estudiante. epilepsia surge después que el niño ha nacido, no tiene ninguna afección. Ah, ok. No sabría decirle, porque ¿Ok? Ok, profe, Ujú. gracias. Sí, habría que indagar por allí. Ok, muy bien. Entonces, para que tengamos más claro lo que hemos estado conversando, no solamente hablamos de un aspecto hormonal. ¿Por qué? Porque también hablamos de un aspecto de neurotransmisores donde está influenciado el sistema noradrenérgico. ¿Ok? ¿Qué es este sistema? Es un sistema que permite, es la norepinefrina. ¿Ok? Es un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, también guarda una relación en cuanto a las alteraciones de la motivación, del deseo, del continuar haciendo cosas, ¿ok? Por allí, con la atención también guarda una relación, ¿sí? Muy bien. En cuanto, factor uno, biológico. Factor 2, el neurológico. ¿Cuáles son las áreas a nivel neurológico que se ven afectadas cuando una persona tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Ok? Tenemos lo que es la parte de la corteza prefrontal, ¿ok? Donde en esta área del cerebro se dan las funciones ejecutivas. A ver, ¿cuáles eran algunas de las funciones ejecutivas que hablamos la vez pasada? ¿Quién se acuerda? Actividad, foco y esfuerzo. Actividad, foco, esfuerzo, emoción, acción. ¿Qué más? Memoria. Los movimientos incontrolados, memoria. Memoria. Ajá. Ajá, memoria, Movimientos incontrolados. movimiento. Muy bien, muy bien. Estaban prestando atención, les felicito. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que en esta parte de nuestro cerebro, en la parte frontal, en la prefrontal, se encuentra lo que es la parte de planificación, de toma de decisiones, el control de impulsos, que va mezclado con lo que es la parte emocional. ¿Ok? Entonces, en individuos con TDAH, esta corteza puede mostrar una actividad menor y un volumen menor, es decir, se ve reducido el volumen a nivel de una resonancia magnética donde se puede visualizar el cerebro y su funcionamiento. ¿Ok? También, entonces ahora entendemos por qué es importante el neurólogo, porque no todos tienen la misma afección. Podemos tener un niño con TDAH que su corteza prefrontal está íntegra, pero tiene un tema con los ganglios basales. ¿Y eso quién lo determina? El neurólogo. Pero si usted sabe de eso, yo no estudié medicina, ¿me entienden? O sea, tenemos conocimientos necesarios para poder abordar este tema, poder comprender cómo funciona el niño y poder ejecutar estrategias terapéuticas basadas en la conducta para ayudar al niño y en la regulación emocional. Ese es el trabajo del psicólogo, ¿ok? Lo que es la parte conductual, básicamente, no solo a nivel de conducta, sino también emociones. Estos núcleos, en el caso de los ganglios basales, tenemos una afección que estos núcleos se encuentran involucrados ¿con qué? Con el movimiento y con la atención. Entonces, ¿qué hace por acá nuestro compañero? La parte prefrontal ve lo que es toma de decisiones, control de impulso, planificación, ¿ok? Más va con el tema del olvido, ¿ok? Y por acá guarda una estrecha relación para sostener la atención, ¿verdad? Mantener la atención y controlar esos movimientos regulares que tienen los chicos con TDAH, ¿ok?
se ha observado una disfunción en estos ganglios basales, lo que contribuye a que los síntomas se den en cuanto a lo que es el TDAH hiperactivo impulsivo. Entonces, es más común encontrar una disminución en la corteza prefrontal en los TDAH con predominancia de qué tipo creen ustedes? Inatento. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Se quedó pegado. Ok. De acuerdo a algunos estudios de neuroimagen, en eso son expertos los neurólogos, han mostrado diferencias en el tamaño y en la actividad de algunas áreas cerebrales, como les mencioné anteriormente, y que además lo tienen bien ilustrado, especialmente en la corteza prefrontal, en los ganglios basales, en el cerebelo. ¿Ok? Tenemos un déficit en el sistema dopaminérgico, noradrenérgico, la parte de la norepinefrina, si tiene que ver con neurotransmisores, donde está también la dopamina, que ya les expliqué, la dopamina propiamente es una hormona, juegan roles cruciales ¿en qué? En la regulación de la atención y el comportamiento, ¿sí? Tenemos dificultades en la función ejecutiva, que incluye problemas con la memoria de trabajo, ¿ok? El sostenimiento dentro del periodo atencional no es conjunto y el proceso para recordar con frecuencia también las sucesiones tiene una gran dificultad, ¿vale? Entonces, por allí tenemos que esa memoria de trabajo tiene dificultades. Le decimos de repente a Karen, Karen, mira, ahorita vas a terminar de ver la clase de TDAH, luego vas a hacer un resumen, luego vas a ir a ordenar tu cuarto y luego, Karen, necesito que te conectes de nuevo para que revisemos tu resumen. Y resulta que Karen se quedó solo en que tenía que entrar a la clase. ¿Ok? Y no tiene nada que ver con un tema de un problema a nivel de la memoria o a nivel cognitivo. ¿Ok? Muy bien. Este estudio que utilizó neuroimagen, como les decía, se utilizó para identificar diferencias a nivel estructural y funcional en el cerebro de los individuos con TDAH. Se encontró que las personas con TDAH tienen diferencias en la conectividad de las redes cerebrales a gran escala y particularmente en la red de modo predeterminado, ¿ok? Y en la red frontoparietal. ¿Qué pasa? Estas diferencias explican las dificultades en la atención sostenida y la regulación del comportamiento observadas en el TDAH. ¿Qué tal? No, Griselín, hablamos en general, ¿ok? En este caso, va a depender de qué parte del cerebro se vea afectada, ¿sí? De acuerdo a ese funcionamiento, vamos a ir ubicando también la gravedad del TDAH. E incluso podemos tener más claro cuál es el tipo de TDAH que puede presentar el niño. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles factores hemos hablado? ¿Cuáles han sido los dos que tenemos por allí? El hormonal y el neurocerebral. Genético y neurológico. Ajá. Ok, perfecto. Tenemos entonces que hemos visto el factor, oye, ¿por qué no se ve completo? ¿Qué pasó acá? Hemos visto el factor genético y el factor biológico. Si yo ahorita les hago un examen y les pregunto, ¿cuál es el porcentaje aproximado de poder heredar un TDAH? Cualquier tipo, ojo. Mayor de 50, 90 diría yo. Ok, 70, ¿cuál fue el... 80. ¿Cuánto? 70, 80. 70-80. En ese 70, margen. 80. Ok, 70, 80, perfecto, muy bien.
Muy bien, muy bien. Hay un estudio que dice 74%, pero es válido porque está entre el 70 y 80. Es un punto medio, ¿sí? Entonces, sí, hay un nivel de heredabilidad alto. Ahora, ¿en qué parte del cerebro o qué parte del cerebro se ve disminuida cuando hablamos de que tienen problemas de hiperactividad de tipo inatento? ¿En qué parte del cerebro a nivel neurológico podemos ubicarlo? La parte En la frontal. prefrontal. En la Prefrontal, prefrontal, en la parte prefrontal. parte prefrontal, muy bien. Ahora, si tenemos un TDAH de tipo combinado, ¿cuáles son los aspectos neuronales que pueden estar afectados? Que de repente el neurólogo puede ubicar que tengan algún tipo de funcionamiento reducido o que de repente ese órgano específico sea disminuido, incluso es más chico. El endocrino. Ujú. Hablamos a nivel neurológico, Neurólogo. el neurólogo, ¿ok? ¿Qué partes del cerebro, si es un TDAH de tipo combinado, puede ver el neurólogo afectados? Los ganglios Los ganglios basales. basales. Ganglios basales, corteza prefrontal Sí, la y el corteza. cerebelo, ¿ok? Entonces, por allí tenemos estos aspectos, ¿sí? Otro factor, un tercer factor que se une, se suma a lo que es la predisposición para tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es súper importante y que yo digo que si habláramos más de esto a nivel social, seguramente vamos a tener grandes resultados en una disminución de uso y abuso y consumo de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol, y también incluso el tabaquismo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que ha consumido alcohol, no digo que una vez se tomó algún trago de licor, no, pero que tiene un problema con el alcohol, que tiene un alcoholismo o que lo usa con frecuencia, el alcohol, a lo que llamamos alcoholismo social, que es, no, vale, yo no tomo, solamente me tomo tragos una vez a la semana, eso es alcoholismo social, ¿ok? Allí podemos hablar de una posibilidad de desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ay, pero solamente por una cosita tan sencilla, sí, porque se dan cambios estructurales en nuestro cerebro y eso lo transmitimos o sea, en la carga genética que nosotros estamos mandando a lo que es la gestación, ¿ok? Las drogas aumentan muchísimo más esa carga genética, ¿ok? El consumo de tabaco, las drogas impacta inminentemente en el funcionamiento del cerebro. O sea, es una cosa barbarísima. Si hubo consumo de drogas en la adolescencia, puede desarrollar un niño, o sea, su hijo puede presentar TDAH, ¿ok? El abuso, el uso de tabaco persistente puede desencadenar en su hijo TDAH, ¿ok? Entonces, pero cuando esto se consume durante el embarazo, la posibilidad de que el niño pueda desarrollar un TDAH aumenta una barbaridad. ¿Ok? Tenemos también lo que es el aspecto de las complicaciones perinatales. También influye, como nos preguntaba la compañera. Pero, licenciada, ¿es cierto entonces que si el papá tiene epilepsia, depende? Sí, fue previo, fue durante, o sea, hay que ver, ¿no? Claro, en el caso del papá es distinto, no es tan directo, más afecta cuando es en el caso de la mamá, ¿ok? Karen, adelante, puedes abrir tu micrófono, mi corazón. Profe, una pregunta. En la exposición prenatal usted dice que pues cuando la madre tiene un consumo incluso de alcohol o tabaquismo, de alcohol ¿cómo fue que decía? Como de fin de semana, por así decirlo. Pero ¿Ya? es decir, incluso aunque ella consuma este alcohol cuando todavía no esté embarazada y luego
entre en una etapa de gestación, pero ahí deje de consumir el alcohol, ¿ya hay cierta influencia en que el niño pueda desarrollar TDAH o es cuando se hace ese consumo de alcohol o de drogas o tabaco durante el embarazo? Durante el embarazo, pero si tú consumías alcohol, sales en gestación, lo dejas inmediatamente, igual ya puede haber una afección. ¿Me explico? Creo que por ahí va tu pregunta, ¿cierto? Sí, exacto, eso era lo que quería como dejar claro, porque muchos de mis pacientes me Ujú. preguntan justo eso, como que, ¿y cuáles son las causas? Entonces, muchos pueden decir, no, yo consumí alcohol, pero cuando me enteré lo suspendí, pero como usted dice, igual hay muchos Ya está embarazos afectado que ya todavía está no se, alterado la parte neurológica, ajá. exacto, y hay embarazos que no se detectan inmediatamente, entonces, igual, muchos Exacto. embarazos no se detectan inmediatamente, entonces, ya, entiendo, gracias, profe. Así es, mi corazón. Ángela. Noches. Profesora, mi Bueno, consulta es en cuanto el papá es el que consume drogas y alcohol y la mamá no, también es que puede pasar al hijo que percuta, o sea, que llegue a tener TDAH. no te entendí la pregunta, mi vida. ¿Me la repites, por favor? O sea, si el papá, no, el papá es el que consume drogas, alcohol y la mamá no, es posible que cuando esté en etapa de embarazo el niño pueda salir así con el TDAH. Si es el papá el que consume drogas. Ajá, así es. Sí, por supuesto, porque la carga genética va también a través del espermatozoide. Ah, ya me decía. Ujú. Deme un segundito. Ok, discúlpenme. Muy bien, entonces nos queda claro el tema del uso y abuso de sustancias. Chévere. Otros aspectos perinatales, ¿ya? Que pueden darse. Perdón, los anteriores eran prenatales. Les dije perinatales, sorry. Em, los otros aspectos son perinatales, ¿ya? Los anteriores eran prenatales. El abuso y consumo de sustancias era prenatal. Perinatal es al momento del nacimiento, ¿ya? Prenatal es previo al nacimiento, como nos preguntaba nuestra amiga Karen. En este caso, tenemos lo siguiente. Bajo peso al nacer. 2,5 kilos está dentro de incluso 2,3 kilos. 2,2 kilos está por debajo. Pero ya un niño que pesa 2 kilos tiene mucha más probabilidad de poder desarrollar no solamente enfermedades, sino también un TDAH. Niños prematuros, niños que nacen antes del tiempo estimado, que son 9 meses de embarazo. Complicaciones durante el parto también pueden aumentar el riesgo para desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Otro aspecto que les garantizo que ha aumentado la cantidad de TDAH. Kenny, adelante. Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. En el TEA se dice que, por ejemplo, bueno, no está comprobado, pero se dice que últimamente se observa que mamás que han pasado por depresión durante el embarazo, la mayor parte nacen niños con TEA. En el caso del TDAH, ya nos ha mencionado que puede ser genético, por causas de consumo de drogas o sustancias. También habría la posibilidad que si una mamá tiene depresión durante el embarazo, el niño nazca con TDAH.
No necesariamente nace con TDAH. Generalmente cuando tienen depresión pueden venir otras afecciones a nivel psicológico, ¿sí? Sin embargo, si la depresión es mayor, sí podría desarrollarse algún tipo de inatención y habría que explorar si termina consolidándose un TDAH o si solamente desarrolla un trastorno emocional, que es lo más frecuente, que se desarrolle en esas personas un trastorno emocional, ¿ok? Muchas gracias. ¿Por qué se da eso? Porque efectivamente, cuando yo tengo una depresión, también mi sistema a nivel de neurotransmisores se ve alterado. Y eso también, como que es como, imagínense nuestro cerebro como una computadora. O sea, hay una programación. Entonces, el programa de ese cómputo, de ese computador, cambia, varía, ¿sí? Recuerden que nuestro cuerpo funciona a través químico. Por eso es que nosotros no podemos desligar lo biológico, lo psicológico, o sea, no podemos hacerlo, ¿ok? ¿Nacerían los Muy bien. niños con depresión o con alto índice de sufrir en adelante en depresión, ya de adultos? Podrían tener episodios depresivos incluso desde la infancia. Ok. Ujú. Así es. En cuanto a las toxinas ambientales que influyen en el TDAH, tenemos la exposición al plomo. Yo siempre, o sea, y bueno, por lo menos en las ciudades, yo estoy impresionada, por lo menos acá en Lima, es una cantidad excesiva de grifos cercanos a muchas casas, ¿ok? Generalmente los grifos deberían estar ubicados no dentro de donde hay casas alrededor. ¿Por qué? Porque el plomo, la contaminación por plomo, genera diferentes enfermedades y entre las afecciones que da la contaminación por plomo, la intoxicación por plomo, es la posibilidad de tener trastorno por déficit de atención, que sabemos, ojo, no es una enfermedad, es un trastorno, es una condición, es un funcionamiento diferente. Sin embargo, funcionan bastante bien las personas con TDAH, ¿ok? Sí, son bien reguladas, ¿vale? Eso nos tiene que quedar bien claro. Otras toxinas en la infancia temprana que han sido vinculadas con un mayor riesgo de TDAH. O sea, no solamente el plomo, sino que también hay otras toxinas que el neurólogo, el especialista en detectar, pueden verse vinculadas, pero ya depende del estudio y de esa toxina que se haya presentado. Pero lo más común es la intoxicación por plomo y esa intoxicación por plomo se puede dar de distintas formas, pero una de las más comunes es por la cercanía o exposición constante a lugares como sitios donde hay gasolina, sitios donde hay petróleo, ¿ok? De acuerdo a este estudio, hay un metaanálisis donde se examinó la relación entre la exposición prenatal al tabaco y el riesgo de desarrollar el TDAH. Los resultados indican que los niños expuestos al tabaco en el útero tienen un riesgo significativamente mayor a presentar un trastorno por déficit de atención. Hay personas que piensan que, bueno, pero es que estoy fumando, o sea, me fumo soy yo, o sea, llega a mis pulmones, sí, pero igual hace cambios estructurales en nuestro cerebro y en nuestros genes. Entonces, se sugiere que la nicotina afecta el desarrollo del cerebro fetal directamente y contribuye al desarrollo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? ¿Nos queda claro que tenemos hasta ahora cuántos factores? 3 factores. 3 factores, que son Los factores prenatales, las complicaciones cuando nacen y las toxinas ambientales. muy bien, perfecto. Continuemos. Este factor, yo lo coloco como factor, no determina que la persona pueda tener TDAH, pero sí puede generar el incremento de la sintomatología del TDAH. Kenny, ¿querías preguntar algo?
No se escucha bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí se lo escucha bien. O- ok, perfecto. Muy bien. El factor psicosocial no hace que la persona tenga TDAH. Lo que sí hace es que aumente o disminuya el síntoma. ¿Y qué cosas influyen para que esto se dé? El estilo de crianza, el estrés familiar, la dinámica familiar, ¿ok? Todo esto influye para la manifestación, el aumento o disminución de los síntomas, ¿ok? Para que mi atención se incremente, se disminuya, para que mi nivel de hiperactividad o impulsividad aumente o disminuya. Algunas condiciones, sí, Una pregunta. Bueno, más bien le voy a dar un ejemplo de un infante que yo conozco. ok. Si todo esta, lo que le voy a mencionar, ¿usted cree que el niño tenga la probabilidad que tenga TDAH? Es un niño Ok, prematuro, es un niño prematuro. Nosotros vivimos en la parte costera del Ecuador. En esta parroquia existen dos industrias muy grandes de atunera donde está prácticamente contaminado el mar por, por los desechos bueno, de los petróleos, todas estas vainas, ¿no? ajá, Combustibles. Por ende, aquí la mayoría de las personas consumimos mucho el pescado, que para mí ya viene contaminado. Este niño también tiene el factor psicosocial que usted está mencionando, porque el entorno familiar, en la crianza, abuelos hoy en día están malcriando al niño, son muy permisivos en este caso. Y papá es consumidor de tabaco. Entonces, ¿habría la posibilidad de que este niño tenga TDAH? ok. El papá tiene TDAH. Sí, yo creo que sí, sí, Ok, tiene rasgos de TDAH. Y sí. también tienen una exposición a lo que son las toxinas y hay una Sí. dinámica familiar, ¿cómo me decías? Que los abuelos son muy permisivos con el niño, o sea, el niño no entiende el tema de los límites. ¿Y los papás? Mamá sí, pero papá no, por ende, el niño hoy en día veo que comparte más con los abuelos. Entonces, mamá, claro que pone límites, pero el niño pasa más con los abuelos. Ujú. Bueno, aquí hablamos de un estilo de crianza disfuncional, ¿verdad? Donde Sí. quizás puedo asumir que hay estrés familiar, quizás no lo sabemos porque tendríamos que indagar, explorar, pero sí Ajá. efectivamente el niño puede presentar un TDAH, pero la única forma es de hacer una evaluación completa. Ujú. Pero habría una posibilidad Sí, con un claro, caso así. Ok. hay una posibilidad, pero tiene que pasar todo un proceso de diagnóstico, ¿ok? Total, total. Sí, Porque hay sí, sí. muchos niños que tienen todas esas condiciones y aún así no presentan el TDAH. Tuvo la suerte de estar en el 20% de repente. Ah, ok, ok. Ajá. Recuerda que hay un margen en el que no se desarrolla. ¿Ok? Listo. Aún teniendo todo, incluso, de verdad es que el ser humano es una cosa maravillosa. Hay casos en los que los niños nacen tan sanos y han sido expuestos de todas las formas, ¿no? Son pocos, pero sí los hay. Ok, entonces tenemos que hay condiciones de pobreza que influyen en el aumento de la sintomatología. También el acceso limitado a recursos educativos hace que la sintomatología se incremente, ¿ok? Los aspectos en cuanto a la atención de salud también ayuda a que se incremente esa sintomatología y exacerben los síntomas del TDAH, ¿ok? En cuanto a lo que es la experiencia temprana, ojo con esto, porque si yo tengo un niño con TDAH, ¿verdad? Y vive experiencias adversas en la infancia, puede desencadenar una mayor inatención, hiperactividad. Claro, si tenía el TDAH, si el niño no tenía el TDAH, hablamos de un trauma, ¿ok? Los abusos o negligencias por parte de la familia, que es lo que puede estar pasando con este niño que nos exponías. Eso puede influir en el desarrollo de un trastorno de atención, ¿ok? Sí, efectivamente, la alimentación influye,
pero igual como este factor psicosocial, no en los otros, ¿ya? La alimentación va a influir más que nada para el aumento o disminución de los síntomas, ¿ok? De acuerdo a este estudio, revisa cómo el entorno familiar influye en la manifestación y gravedad. Los factores como el estrés, la disfunción, el estilo de crianza inconsistentes se asocian a una mayor severidad de los síntomas, es decir, incremento, aunque el entorno familiar no causa directamente el TDAH, que era lo que les mencionaba, sino que puede exacerbar, es decir, aumentar la sintomatología en niños que tienen una predisposición genética o neurológica. Eso no sale en este estudio, pero yo se los estoy diciendo, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el caso? ¿Quién quiere leer el caso? Karen. Historia clínica. Nació a las 40 semanas con un peso de 3.300 gramos, tras un parto vaginal a término no instrumentado. No precisó reanimación ni incubadora. Desarrollo del lenguaje sin problema. Es muy interactivo con la gente a su alrededor. Aprendió a leer sin dificultad y su lectura sigue avanzando bien. Salud general. No tiene antecedentes de enfermedades graves ni hospitalizaciones. No presenta tics ni problemas serios del humor. Evaluación en el colegio. Rendimiento académico. Juan ha tenido problemas para seguir el ritmo de la clase desde primaria. Sus notas han empeorado y le cuesta mantener el nivel. Comportamiento en clase. Es inquieto, se levanta constantemente, interrumpe a los compañeros y al profesor, contesta sin dejar que se acabe la pregunta, le cuesta seguir instrucciones que tienen varios pasos. Interacción social. Se lleva bien con otros niños, pero no mantiene amistades a largo plazo. Cambia frecuentemente de intereses y actividades. Evaluación psicológica. CI total de 103, CI verbal 104, CI no verbal 102. Comportamiento. Muestra una excesiva inquietud psicomotriz, dificultades para mantener la atención en tareas escolares y en casa. Dinámica grupal, creo que hace parte. Y me voló un pedacito. Descripción del caso. Nombre: Juan Pérez, 8 años, masculino, 3er grado de primaria. Los padres de Juan lo traen a consulta debido a dificultades para seguir el ritmo de la clase y una excesiva inquietud psicomotriz. En casa evita hacer los deberes y necesita supervisión constante para completarlos. Ok, perfecto. Ahora, en orden, van a ir levantando su manito y me van a ir diciendo por qué ustedes creen que este niño tiene TDAH. ¿Qué le causó el TDAH? Ojo que este caso no existe, es un caso hipotético. Vicky, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches, mis buenas noches, compañeros. Bueno, según lo que estoy escuchando, para mí que lo que nos da pistas que el niño puede tener un posible TDAH, porque recordemos que esto lo tiene que evaluar un profesional, como lo dijo usted en la clase anterior. La posibilidad alta es que el niño, pues, en varias ocasiones se levanta, se le dificulta en concentrarse y también, por lo que escuché, pierde el ritmo de la clase, se demora para concentrarse y lo que también escuché es que tiene amigos, pero él comparte, luego como que los abandona y se va con otras amistades, o sea, cambia. Ok. Y lo que más percibe la maestra es que no termina sus actividades, no concluye sus actividades diarias. Ok, ¿qué factor crees tú que hizo que el niño tuviese TDAH?
Mm, bueno, pues netamente o sea, según lo que yo he leído, puede ser vertical, ¿no? Porque es total neurológico y pues tiene que estar aparentemente en los genes, ¿sí? O también, bueno, hoy en día las pantallas. Mucha exposición a las pantallas también alteran muchísimo el ritmo neuronal y los niños quieren, pues, ahí causa una dificultad tremenda, ¿no? Ojo, Pantallas ojo a corta. con lo que mencionas, porque el TDAH no es algo que se desarrolla después del nacimiento. O sea, ya el niño Ok. viene con Ah, TDAH. ok. Lo que Ok. la pantalla sí puede hacer es aumentar la sintomatología, Sí. ¿ok? Ajá, ok, listo. Para eso estamos aquí, para aprender muchísimas cosas más. Porque Así en el es, mi amor. camino me Si puedo usted, equivocar. Ajá, así es, mi corazón. Y si tú no dices eso, no podemos darle claridad. Por eso es que hago esta dinámica. así es. Continúa, mi vida, Bueno, continúa. bueno, es todo lo que puedo aportar yo. Muchísimas Perfecto, mi gracias. corazón. Gracias, mi vida. Cris, Crislane. Buenas noches, profe. No me parece que sea caso de TDAH, me parece más bien como para llamar la atención, porque no tiene síntomas no nació antes del tiempo, tiene el peso correcto. Fue un parto vaginal a término, sin instrumento, no necesitó incubadora, no necesitó, o sea, genéticamente, por lo menos el embarazo, hay muestra que que los padres tengan problemas con droga o alcoholismo, no muestra los síntomas que usted nos mencionó ahora, las causas que pueden Ok, fomentar el TDAH. No me ok. parece que sea de TDAH. Claro. Y asumir, por ejemplo, que es que el niño quiere llamar la atención, podría hacerse cuando no tengo la información completa. Sí, sí, puede ser porque muchas cosas pasan en la casa Ok. que con una simple Ojo, entrevista disculpe que no te puede interrumpa. verlo. Ojo con eso, chicos, todos, porque ningún profesional puede generar hipótesis si no tiene primero la historia completa. Empecemos por allí. Miren cómo se va dando la forma, ¿no? Ya después van a saber la realidad. Lorena, Karen, Profe, bueno, ¿por qué yo reviso que puede ser, obviamente, una hipótesis de un TDAH? Uno, porque se dan los dos contextos, es decir, nos confirma la madre que en casa requiere de mucha supervisión constante porque no cumple con los deberes y en el colegio sucede algo similar. Dos, porque se da desde el inicio de su etapa escolar. Es decir, si estuviéramos hablando que es un tema comportamental, que es un tema ambiental que no tuviera que ver con TDAH, yo diría que no necesariamente se tendría que dar desde que inició su vida escolar, sino en medio de su proceso de escolaridad. Es decir, pudo haberse dado que un niño, por ejemplo, con un trastorno de conducta, o no con un trastorno, sino un problema de conducta o de herencias a normas, digamos que puede desarrollar esto estando en segundo grado. Pero mire que desde que él inició su etapa escolar, si se está dando que no haya tenido complicaciones perinatales y prenatales, no significa que la sintomatología no se pueda asociar a un TDAH porque puede ser más un factor genético o un factor hereditario o un factor biológico, que obvio hay que confirmar con remisiones con con evaluaciones neuropsicológicas, pero yo diría que se puede partir de esa hipótesis, porque pensar también que sería llamar la atención, yo estaría asociando entonces ese llamado de atención a que entonces es un cambio conductual, pero no porque o sea, no necesariamente tendría que darse ni en dos contextos ni al inicio de la etapa escolar.
Excelente. Pero al inicio Excelente, se da mucho porque eso de llamar la no, atención. Ay, disculpe, profe, que la interrumpa. dime, mi Eh, amor. pero es que eso se da sobre todo cuando comienzan por la cuestión del apego, el apego emocional hacia los padres o hacia el adulto que los cuida normalmente. Ese cambio de salir de su casa y estar en otro lugar por más de 3 horas los hace perder la atención porque ya no van a estar en casa jugando, no van a estar viendo pantallas ni televisión, nada de eso. Ok, Pero ojo debería con... disminuir, ay, profe, lo siento, pero yo digo que debería disminuir entonces en el transcurso en que el niño hace el proceso de adaptación. Pero vemos que aquí en el historial clínico vemos que empieza desde el primer año, desde el primer grado hasta tercer grado. O sea, ya lleva 3 años escolarizado, por lo cual sí nos debería resonar un poquito el hecho de que puede que no sea un tema de adaptación, sino un tema de neurodesarrollo. Así es. Vamos a escuchar qué opina Xavier de todo esto. Me encanta. Las felicito a todas las personas que han estado participando. Las felicito, de verdad. A ver, Xavier, Hola, buenas noches. buenas Me di cuenta noches. al revisar el caso que podría ser un caso de TDAH no basado en factores ambientales, sino más bien en factores genéticos. No logro Porque, escucharte bien, mi corazón. deme un minutito, por favor. Ya. Escucha, Mientras tanto, ahora sí. ya. Pude notar que posiblemente, según el historial, puede deberse a un TDAH basado en, primero, según las características del TDAH, está basado en, no es un trastorno de déficit, no es un trastorno de atención, sino más bien de hiperactividad. Eso en primer lugar. En segundo, parece que no está relacionado con factores del entorno, sino más bien en factores genéticos, porque no menciona, según el historial, que haya habido problemas durante Ujú. la gestación y no hay problemas durante el crecimiento o en torno de salud. Tampoco se afirma que haya consumo de alguna sustancia cerca del paciente. Ahora, lo que sí muestra es que el estudiante en el comportamiento menciona que tiene un 6 dentro de lo normal y también que muestra excesiva inquietud y dificultades para mantener la atención, lo que muestra un TDAH basado en la hiperactividad, más no en la atención. Y también muestra tener muestra mantener lo que entiendo yo que se conoce como hiperfoco en diferentes actividades, lo Ujú. cual sí mostraría TDAH. Ok, perfecto. Fíjense que por allí podemos rescatar entonces de que no está la información completa, de que podemos explorar con los papás si quizás alguno tiene el diagnóstico del TDAH o podemos explorar con la sintomatología del papá. Entonces, tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva, es decir, una historia, una anamnesis más exhaustiva. Como decía Karen también, tenemos que remitir a neurología para explorar cómo se encuentra el paciente en ese caso. ¿Por qué? Porque con este poquito de información, las hipótesis sí me llevan a un posible TDAH, pero los factores no me dan claridad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Termino mi historia, remito a neurología, ¿ok? Y con ello voy armando lo que es un diagnóstico. Los diagnósticos, ¿y por qué quería llegar y por qué exponer este caso tan difícil? Porque los diagnósticos no siempre son sencillos, porque hay diagnósticos que requieren tiempo. Les pongo un ejemplo, no tiene que ver con TDAH, es el caso de una niña que está en un proceso de descarte de autismo. 7 años, por recomendaciones del centro terapéutico, está siendo inicial, tiene dificultades para interactuar como propio del espectro autista. Sin embargo, hay condiciones sociales que se han dado que puede, como hipótesis, puede que esté limitando el contacto o el interés social, entonces no se puede dar un diagnóstico. ¿Qué se hace en ese caso? Se trabaja en la sintomatología, se sigue explorando con el
equipo multidisciplinario, igual pasa en el TDAH cuando es un caso no fácil de ubicar. Hay casos que nos pueden llegar y nos dicen, Gerald, te doy la palabra al finalizar, ¿ya? Nos dicen, tenemos un niño que pesó 2,3 kilos, mamá tiene consumo de cocaína, papá tiene consumo de marihuana, papá tiene diagnosticado TDAH. El niño siempre ha presentado dificultades para permanecer sentado más de 5 minutos, se aburre con facilidad, normalmente se tropieza con las cosas, no para de hablar. Efectivamente, me tengo que ir a hacer un descarte, pero mi hipótesis fuerte es el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo o combinado, ¿ok? Eso es un caso papayita, pero el que hemos puesto ha sido difícil, por eso los felicito nuevamente, ¿ok? Había levantado la mano uno de nuestros compañeros. Era yo, licenciada. Ajá, Gerald, te escuchamos. Según lo que me comentaba, yo también recuerdo que una vez, así como está haciendo, estamos llevando un descarte de TDA nomás, Ajá. pero lo habían derivado, pero a la institución, o sea, a su colegio, al niño. Pero nosotros les hicimos unas pruebas de atención, más que todo, y después le mandamos a neurología. Al final solo había sido una falsa alarma de la percepción del docente, pero, pero el docente decía que no hacía sus tareas y todo eso, pero los padres, cuando lo citamos, mostraban que sí hacía sus tareas, pero no prestaba atención en el colegio. Entonces era más psicosocial o ambiental en su área, que no se sentía cómodo imagino, no sé, ahí terminó, pero lo descartamos al final. Ok, ok. Fíjate que algo importante de mencionar y rescatar para que lo tengamos claro. Yo también a veces, bueno, por facilidad puedo entre colegas, ¿no? TDA, pero esto es algo que a veces a los pacientes les genera confusión. Siempre el diagnóstico es TDAH, siempre. Que cuando hablamos de inatención, de que el problema es inatención, es TDAH con predominancia inatenta, ¿ok? Que nos quede bien clarito eso. Y cuando es hiperactivo, es TDAH con predominancia hiperactiva impulsiva. Y cuando tiene ambas sintomatologías, es un TDAH combinado. ¿Cuándo vamos a ver la clase de sintomatología? A ver, ¿quién sabe cuándo vemos clase de sintomatología? ¿Quién me cuenta? Dígame que es la siguiente y no que es la 5, por favor. Ya les voy a pasar la clase de sintomatología a las 5 para que todos asistan hasta la 5ª clase. Oye, asistan todos a la clase. ¿O no está interesante? Cambiamos de profe. Sí, la siguiente clase es sintomatología. Luego de allí vamos a ver la comorbilidad, cuáles son los casos que pueden darse a la par del TDAH, o sea, los trastornos que también pueden estar coexistiendo en conjunto. Y luego vamos a ver lo que son herramientas para abordar el TDAH, ¿ok? Tanto en casa como en el colegio. Samantha, adelante. Buenas noches con todos. Yo solo tengo una consulta nada más. ¿Qué tendría que hacer? Más o menos el caso es el niño, lo que presenta es solamente es inquietud, o sea, no puede mantenerse mucho tiempo sentado, pero él las clases las recibe normal, él atiende, le pregunta y él sabe todo de lo que están hablando, responde, pero el problema de él es que no puede quedarse sentado, hace tareas, entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Llevarle al psicólogo para que me diagnostique o tendría que llevarle al neurólogo? O sea, esa es mi duda, no sé cuál sería el factor para tener un conocimiento más claro con eso, y porque no presenta ningún tipo más que esa inquietud. Incluso en casa, él a la hora de comer, él come todo, pero no puede mantenerse sentado, él tiene que pararse, moverse, hace sonidos con su boca y cosas así, pero él es muy inteligente, se podría decir, y está pendiente de todo, sabe todo lo que está a su alrededor, pero es muy, eso le digo, no puede mantenerse quieto. Entonces, mi duda es, ¿a quién tendría que yo acudir primero? ¿A quién tendría que mandar? ¿A qué especialista más que nada? En ese caso pasan primero por psicología y psicología deriva al siguiente especialista, ¿ok?
Ok, muchas gracias. Tranquila, mi corazón. Acá tengo a alguien que quería consultar algo o comentar, que es tópico diamanteos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Mi noches, mi consulta corazón. y buenas noches a todos también. Mi consulta es la siguiente. ¿Es recomendable hacerle otro tipo de estudios, como por ejemplo tomografías, encefalogramas a los niños para detectar el TDAH? Eso va a depender de lo que observe el neurólogo, pero sí hay casos en los que lo hacen. En algunos no, pero en otros sí. Depende de de la dificultad para hacer el diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Tranquila. Sorry si no llego a leer todas las preguntas, chicos, pero es bastante. A ver, Carolina. Hola, licenciada, buenas tardes con todos. Una consulta, justo estaba escuchando la pregunta antes que esta, sobre un tema de que solamente el niño es como decir inquieto, ¿no? Por decirlo así, pero presta atención en todas sus clases, es un chico inteligente, ¿no? ¿Se podría confundir un poco el TDAH con la parte sensorial? Por ejemplo, que un niño necesita mayor movimiento de lo que debería, ¿no? En ese caso, ¿se podría asociar eso también? Mm, o sea, lo podría confundir un maestro Claro. Ujú. o un papá, pero un profesional de la salud mental no. Ujú. Correcto, entiendo. Listo, muy amable, Exacto. gracias. Tranquila. Acá hay algunos comentarios relacionados con el tema del TDAH y la inteligencia. Que la persona tenga TDAH no tiene nada que ver que tenga un problema a nivel de aprendizaje. Eso lo vamos a ver en comorbilidad para que tengan una idea, porque sí puede haber si es que hay dos trastornos en una misma persona, ¿ya? Pero si solamente tiene TDAH, no tiene por qué verse afectado el tema de la inteligencia. Argoti, adelante. Buenas noches. Yo también Bueno, tengo un hijo así que incluso yo ya estuve en un diagnóstico y me dijeron que tenía sospecha, que debería de ir con psiquiatría. Pero me dijeron que lo pusiera un año en la escuela y ahorita ya terminó. Y quiero ver, porque también consulté con otro psicólogo y ella me dijo que a los 7 años ahí es cuando se da un diagnóstico definitivo. Pero mi hijo sí es inquieto, habla mucho, ¿qué edad tiene tu hijo? este, tiene 4 años con 4 meses. Ya, en ese caso puedes hacer un descarte por neurología, porque para nosotros como psicólogos, lo Vale. general es a partir de los 5 o 6 años poder establecer un diagnóstico, ¿ok? Ya, porque a los 2 años le hice y me salió sospecha. De ahí me estaban diciendo que el Hasta informe los valía. 5 o 6 años te va a salir sospecha, ajá. Ujú, sí, pero Presuntivo TDAH. sí, presuntivo. Ujú. También tiene dificultad a veces para quedarse sentado a la hora de comer, pero si es algo que le gusta, ahí sí solito come rápido y hasta se repite. ¿Te acuerdas Pero de lo que vimos en el tema de la dopamina? sí, y también eso, ciertas cosas le llaman la atención y para que me preste atención mucho, yo a veces le dibujo carros con vocales, carros, y se ha aprendido. Ah, mira, También le veo que tiene como facilidad para aprenderse palabras en inglés. mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Ok, perfecto, mi corazón. Entonces ahí si quieres un descarte más rápido, llévalo a neurología y igual puedes ir a una terapia, o sea, que puede comenzar a terapia de atención y concentración igual. Y a veces se emociona tanto y así cuando llega el papá, o sea, Ah, sí. no, ajá, es Ahí se muy, escucha. sí, entonces esa Vamos, era mi consulta. debimos haber puesto ese caso clínico. No, mentira, mi vida. Tiene que ser un caso hipotético, ficticio, porque nosotros no podemos dar indicadores de ningún paciente. Muy bien, Sí, continúa. porque como es hijo único también puede ser, aunque en Eh, seguir las instrucciones sí hay un poco de dificultad. ya, de ser hijo único son otros temas, ¿ya? Pero no necesariamente los síntomas de TDAH, ¿ok? Ya. Es que A una doctora veces, me dijo que usted le está viendo todos los detalles a su hijo porque es único, que si tuviera más, ahí ni me diera cuenta de.
Por ejemplo, si algo le salía, yo lo llevaba al doctor, porque estaba pendiente y me dijo que Ajá. por Claro, hay que explorar bien allí, pero igual si te han dado un presuntivo, igual puedes pasar por neurología, si es que claro, de repente quieres hacer un descarte antes, pero apuro eso no voy a deberías hacer. tener, tranquila. Lo que sí puedes es ir trabajando en los síntomas. Ajá, un poco, digamos, se frustra. Bueno, cuando fue a la escuela le pegaban y tuve que enseñarle que se defienda, porque sí se ponía muy enojado, se ponía muy triste. Bueno, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Sí, Yo le te hablaba. diría que igual haga terapia de atención y concentración y ver eso de que le pegaban y todo eso, ¿ok? Sí, yo igual hablaba con la profesora, pero como a veces no se abastecen para tanto, entonces yo le Sí. tuve que decir, pero muerde, pues no te aguantes. ¿Qué te hicieron? Me botaron la torre, me dañaron tal cosa, y tú qué hiciste llorar. O un niño me empujó y tú qué hiciste llorar. Entonces, como casi no se le pega en casa, o poco digamos, se le alza la mano o algo, entonces Hay una él no era característica agresivo. bien Ajá. común que yo he encontrado en las personas con TDAH y es que son bien sensibles emocionalmente. No está acá, no está en esto, pero sí es una característica que he observado en consulta. Ok, tenemos entonces, chicos, también lo que es la parte de la interacción gen-ambiente, ¿ok? Dentro de esa interacción tenemos un estudio que revisó la interacción entre factores genéticos y ambientales, ¿ok? En lo que es el desarrollo del TDAH y sugiere que ciertos factores como el estrés prenatal, la exposición a toxinas, interactúan como predisposiciones genéticas para aumentar el riesgo de TDAH. ¿Por qué se da eso? Ya sabemos, porque todo esto, antes mencionado, genera alteraciones en nuestros genes. Y eso se traslada al feto, ¿ok? La investigación subraya la importancia de considerar tanto los factores genéticos como los ambientales en la etiología del TDAH. Eso es según este estudio. Yo insisto en que lo neurológico, el gen ambiente, o sea, para mí todos los factores son de evaluación y revisión. O sea, yo no doy un diagnóstico de TDAH sin tener la revisión de neurología y a veces de algún médico general o psiquiatra, ¿ok? Estos estudios recientes refuerzan la comprensión de que el TDAH, que sabemos que es TDA, TDAH, TDAH inatento, TDAH hiperactivo impulsivo combinado, son trastornos complejos como con una etiología multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? No siempre depende de un solo factor. Pueden haber distintos factores involucrados para que se dé el TDAH. ¿Ok? Lorena, ¿querías comentar algo? Ok, continuamos. Ya sabemos que hay entre un 5 y un 7% de niños en edad escolar con TDAH. El TDAH es mucho más común en los niños que en las niñas, con una relación aproximada de 2 niños, una niña, ¿ok? Sin embargo, se cree que el TDAH de tipo inatento puede ser infradiagnosticado. En las niñas pasa desapercibido porque las niñas que son inatentas muchas veces es como que qué bien se porta, mira qué tranquila es, entonces no buscamos hacer una evaluación, ¿ok? Ya que suele mostrar menos hiperactividad y es mucho más frecuente el TDAH de tipo inatento. Los síntomas para las personas que tienen TDAH varían con la edad, no siempre es igual. Igual, sí, es un trastorno del neurodesarrollo. No dice que se congeló el neurodesarrollo, ¿ok? Aunque muchos niños con TDAH continúan presentando síntomas en la adolescencia y en la adultez. La hiperactividad va disminuyendo con el tiempo, mientras que los problemas de inatención y organización suelen persistir, ¿ok? Vemos adultos que de repente son impulsivos, pero no es que es impulsivo porque él quiere, es impulsivo porque tiene TDAH, ¿ok? Y es un adulto no diagnosticado. Por eso se cruza el semáforo sin haberse percatado de que no era su momento, ¿ok? Y encima viene el del carro y lo insulta y él lo insulta. ¿Entienden?
Esas cosas pasan con el TDAH. No quiero que estén justificando a la gente, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿sí? Denme un segundito a ver si puedo presentarles una parte de este video. A ver, a ver, a ver. Mientras tanto, me gustaría ir escuchando qué aprendieron de esta clase y cómo la relacionan con la clase anterior. A ver, los que no han hablado. Ay, Dios, ¿qué pasó con mí? Ah, ya acá está. Ay, qué bueno, Erlita, que te haya gustado la clase. Chicos, de verdad, me gustaría tenerlos hasta el final a todos y que se sumen más, ¿ok? Stephanie. Ay, obediente, Stephanie dijo, nada, yo no he hablado, profe, deme mi turno. Adelante, ¿qué aprendiste? Buenas noches. Sí, Buenas me noches. escuché un poquito tarde, pero en lo que he escuchado de los compañeros de los casos, del caso clínico, es muy importante tomar en cuenta todo, en todos los aspectos, todos los síntomas que vaya presentando el niño. No solamente de pronto la hiperactividad o si se olvida de las cosas o como decían algunas compañeras, que su hijo no se queda quieto. O sea, hay muchos otros factores porque pueda que de pronto no respondan al llamado cuando uno les dice algo o estén haciendo alguna actividad, pero mientras la realizan, están viendo qué más pueden hacer, miran hacia otro lado, les llama la atención absolutamente todo. Me ha gustado, a mí en particular me ha gustado mucho porque he aprendido más que todo cómo puede darse esto a nivel genético, pues, ¿no? Entonces ahora yo puedo decir de pronto, esto viene desde abuelos, hermanos, que de pronto uno no los ha tomado tanto en cuenta y en el niño que tiene ahora, como es hiperactivo, es inquieto, de pronto algunos no hablan, otros no obedecen, pero ya uno los toma en cuenta ya es por el como le digo, o sea, porque ya son más acentuados sus rasgos, ¿no? Ujú. Así es, mi corazón. Y es muy importante que aprovechemos este espacio para generar una conciencia y respeto hacia las personas con TDAH, porque ellos no son así porque son inconscientes nada más o porque quieren ser así. Ellos también presentan retos, ellos también presentan dificultades y en la clase 5 vamos a aprovechar de nosotros explorar un poquito cómo podemos nosotros adaptarnos a ellos y también brindarles algunas herramientas para que tengan una mejor calidad de vida, ¿ok? Gracias de verdad por ese aporte y también mencionarles, pues, ¿no? De que es importante que acudan a la terapia. Si, imagínense, si quienes solamente tienen una crisis existencial o emocional o un trauma requieren del apoyo psicológico, cuanto más una persona con trastorno y no solamente la persona que tiene el trastorno, sino la familia, ¿ok? Porque todos somos parte de ese proceso. Ay, mira, Emilce Sánchez, ¿de qué parte de Venezuela eres, Emilce? Yo conozco una profesora que es de allá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que estén contentos con la clase. Uy, si están contentos hoy, imagínate, por ahí está la más ansiosa de la clase con las síntomas. ¿Dónde está? Ok, chicos, vamos a ver un pedacito de este video. Un pedacito porque no les voy a adelantar la clase que viene. No sean vivos. Ah, de Mérida, qué lindo. Y estás en Ciudad Ojeda. Qué rico, qué rico. Yo me encuentro en Perú. Rico también estar acá con mi gente del Perú. Y aquí, mira, acá tenemos gente de México, de todos lados. ¿Verdad, chicos? Creo que escuché a alguien que era de México. ¿Quién era de México? Escuché un acento mexicano por ahí. Yo soy Ah, de Perú, Katie está en Miss. Perú. Perú. Perú es mi segunda nación. Tengo 7 años acá. Saludos, saludos a mi gente de Ecuador, de todos lados, chicos. Chicos y chicas. Yo digo chicos en general, ¿ok? Siempre entra mucha gente de Ecuador. De verdad que Perú, Ecuador y Venezuela
Es bárbaro. También o sea, de verdad, Colombia, de verdad que es una cosa maravillosa. Y TEC nos ha conectado muy bonito, o sea, realmente ha sido una experiencia muy linda, de verdad, chicos. Ahora sí, les voy a presentar, me van a hacer llorar. Oye, María del Carmen, María Carmen de Cusco. Te cuento, hace poco estuve dando unas capacitaciones para colegios de allá del Cusco. Muy bien, chicos. Vamos a enfocarnos aquí. Ya me hicieron enseñarles que yo también tengo TDAH. Hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque de inquietud. Y así los síntomas se pueden... ¿Puedes volver a repetir eso? Por ello, el TDAH no se trata de cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver? Mi hijo se escucha, no se ve. Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. ¡Ay! Créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad, así que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes. Chale, ¿a qué venía? Que tengan dificultades para seguir instrucciones. ¡Ay, no logro procesar esta información tan rápido! ¡Me pierdo! O dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva de regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos.
Otra función afectada es la atención sostenida. De ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea. Porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad. Pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo. Soy un desastre. Lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver. ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados? Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta. De tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? ¿Habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Ñe. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí. ¿Y ahora qué haces? Me emociono por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo.